a irnos a las Escrituras, a compartir este pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo número 2. Vamos a propósito hablar en este momento acerca de la referencia de una mujer de la Biblia, una madre ejemplar, una madre conforme al corazón de Dios. Y ese es el título que debe poner: una madre excepcional. En el capítulo número 2 del libro de Éxodo, cuando lo tengan conmigo se pueden poner sobre sus pies y vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras. Libro de Éxodo, capítulo número 2. Cuando lo tengan dicen un amén, un gloria al Señor. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Por qué no le regala una sonrisa ahí al hermano o a la hermana que tiene al lado suyo o detrás de usted o frente a usted? Dígale: sonríe, Jesús te ama. Amén. Hoy es razón para festejar, para estar contentos, sus hermanos juntos en armonía. Quisiéramos haber visto a algunos otros hermanos, ¿verdad?, que por alguna razón, por X y motivo, no pueden estar. Sigamos orando por ellos. Pero que eso no nos quite el gozo, amén, la alegría, hermanos. Gloria al Señor, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice entonces aquí esta porción de la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 2, los versos siguientes, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y con brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció y ella lo trajo a la hija de Faraón, le puso por nombre Moisés, la cual lo prohijó, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Dios añada bendición a nuestras vidas, genere confianza en el corazón de cada uno de sus hijos. Amén. Y expanda el conocimiento y la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Padre, te doy gracias en esta tarde y me dirijo a ti, reconociendo que de ti viene toda sabiduría de lo alto, que de ti, Señor, viene toda instrucción, que nosotros simplemente somos un vaso de honra en tus manos. Te ruego por tu misericordia que tú nos ayudes a comprender tu buena voluntad, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Enséñanos, Señor, a corregir aspectos de nuestras vidas, áreas de nosotros, Señor, tus hijos, que carecemos, Señor, de ese conocimiento, de esa instrucción, de esa palabra, para que podamos, Señor, encontrar que todo está caminando de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, tú has sido enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Te ruego por este pueblo presente, Señor, ministra la necesidad de cada uno. Te invito para que seas con nosotros en esta tarde, en este convivio, Señor, en este agasajo, en esta recepción para las madres, Señor, que están aquí, y aún las que no están, Señor, alcánzales con tu amor y con tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Santo es tu nombre, aleluya.
vamos a hablar entonces de una madre excepcional, una mujer que recibió un llamado de Dios desde el momento cuando en sus cortas palabras que la Biblia registra acerca de ella, pareciera estar en un marco de honor, de honra, y que Dios la resalta como una de las héroes de la fe, por lo que dice allá en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 23 acerca de esta mujer de la Biblia. Hermanos, y para darle una introducción al tema, el libro de Éxodo no revela el nombre de esa mujer, pero si usted se va al libro de Números, se va a dar cuenta que allí ya sí da mayor información. Ustedes recuerdan que el escritor de estos primeros libros de las Escrituras, por decir los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron obras de Moisés. Entonces Moisés él mismo escribe acerca de su nacimiento, cómo fue que surgió todo este hecho. Y en el libro de Números entonces registra, como le he dicho, el nombre o la identidad de la madre, llamada Jocabed. Pero dice la Biblia que ella era tía del hombre con el que ella se casa, que era Amram. Ambos eran miembros de la tribu de Leví. Entonces Leví, dice la Biblia por allá en el capítulo 6, verso 20 de Éxodo, dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón, a María y a Moisés. Claro, aquí en este pasaje no la menciona a María, pero dice a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces ya se da cuenta que la Biblia, ¿verdad?, verifica que el nombre de la mujer de la cual no menciona Éxodo capítulo 2, acá en el libro de Números, pero también en Éxodo 6:20 ya la revela el nombre, que era Jocabed. Números 26:59, en su Biblia usted va a encontrar, y dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Y esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Podemos dar por hecho que entonces Jocabed era oriunda de Egipto, nació en Egipto, pero venía con la sangre judía, ya la sangre del linaje judío de la promesa. Entonces, algo tiene que ver eso por el hecho de que hubo una cierta distinción en la manera como se desarrolla la historia, porque hay que tomar en cuenta cómo Dios, en ese plan perfecto que Él se había propuesto, que había diseñado, primero que todo permite una conexión de una pareja que ambos eran miembros de una familia sacerdotal. Es decir, que era una familia que tenía un amplio conocimiento acerca de la ley, conocían las costumbres de lo que ya venían escuchando acerca de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, ya en parte conocían la identidad del Dios único que se les había revelado a sus ancestros, a su gente del pasado. Y esa cohesión le permitió a ellos conocer algo acerca de su vida, del propósito de Dios en el corazón de ellos. Ahora, el nombre Jocabed significa gloria de Dios. Y ella, a través de la manera como nosotros encontramos cómo ella se manifiesta, cómo se revela su vida, su misión en la tierra, podemos dar como por hecho también que es una mujer con un alcance profético. ¿Me entienden? Porque cuando la Biblia menciona lo que sucede, por ejemplo, en Hebreos 11:26, dice, y amén, dice, y por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por 3 meses. Dice, fue escondido por 3 meses porque su madre le dio hermoso. Dice, bueno, en algo se parece a ese pedazo de la historia bíblica, ¿verdad? Y dice que era hermoso. No sé qué era, hermano. Dice que era hermoso Moisés y su madre lo escondió por 3 meses. Yo no sé, la palabra hermoso en algunos contenidos del origen, ¿verdad?, de la etimología del hebreo, se traducen como un niño con unas virtudes, unas cualidades
excepcionales, con una abundante gracia. Entonces, algo vio la madre. Mire, uno de los puntos número uno para lograr descubrir, ¿verdad? Algo que nos puede dar como más información, más reflexión en este pasaje de la Biblia, primera parte, es que Jocabed, como era una mujer de fe, dice que ella escondió al niño por 3 meses. Entonces, ella vio como Dios ve. Ella miró las cosas. La fe nos hace a nosotros desarrollar ese sentido intuitivo. Miró como Dios mira las cosas. Ya, ella lo miró como alguien especial al niño. O sea, yo me pregunto, mientras estaba desarrollando este tema, yo me hacía la pregunta, y bueno, ¿y si el niño hubiera nacido feo? Entonces, ¿no lo hubiera entonces escondido allá por 3 meses en su casa? ¿O los otros 2 hijos que tuvo, Aarón y María, eran feos? Porque resalta que, y porque el niño era hermoso. Yo no sé, pero todas las mamás, cuando ven a sus niños recién nacidos, ustedes que son mamás, ¿verdad? Que hoy se les está haciendo una conmemoración, una celebración al Día de las Madres. Yo les pregunto, cuando nacen sus hijos o nacieron, ¿ustedes los ven feos o los ven hermosos? Porque yo por algún lugar por allá yo he escuchado que dice que no, que todos los bebés nacen así como feitos, pero solo a la mamá les parece como que si es bebé como un Mr. Universo y si es niña como Miss Universo. Son los más hermosos de este mundo, aunque los miren con los ojos saltones, ¿verdad? Así, nariz chata, ¿verdad? Los ven hermosos. Pero yo no he encontrado en las Escrituras un pasaje donde relate el hecho de que cuando nació un bebé se le dé esta exaltación de que nació hermoso. Entonces, yo más me voy por la manera, ¿verdad?, de esa óptica, de esa cosmovisión de la madre. Cuando una mujer, cuando la Biblia menciona de que ella hace parte, hermanos, de la galería de los héroes de la fe de Hebreos, capítulo número 11, usted cuando encuentra allí a todos esos personajes, están dignificando a mí lo que ellos hicieron en esta tierra. Entonces, si allí en ese capítulo también se describe a esos padres como lo fueron Amram y Jocabed, es porque se consideran hombres de fe. Amén. Entonces, la visión que tenía profética que tenía Jocabed fue maravillosa, porque yo quisiera de verdad declarar que todas las madres que están aquí tienen una mente, una visión tipo Jocabed. Porque si usted tiene esas características de Jocabed, va a criar a hombres como Moisés. Amén. Porque aquí yo no sé cómo es la percepción que tienen hoy en día los padres de familia, sobre todo las mujeres, cuando vienen los hijos al mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted anhela? ¿Por qué desea tener hijos? ¿Ya cuál es realmente la ansiedad que le carga, que le trae el hecho de que cuando una pareja tiene 2, 3, 4 años de casados y no vienen hijos al mundo, están por desesperados, están tristes, están frustrados porque no han logrado procrear? Pero cuando vienen, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el propósito? Porque yo encuentro de que muchas mamás, ¿verdad?, tienen a sus hijos y después que nacen y hacen parte de una congregación, se pierden del mapa, del radar, hermano, ya no las vuelve a ver uno por la iglesia un buen tiempo. Entonces, algo que a mí me hace traer una tremenda meditación en este pasaje de la Biblia, porque estamos hablando de madres excepcionales, es que, sucedió algo, Dios estaba en el asunto, ¿verdad? Porque, mire, la fe a nosotros nos mueve a actuar conforme a la voluntad del Señor. La fe es inequívoca. La fe no es un detour que nos desvía del propósito del Señor. Cuando hay confianza, cuando hay fe en Dios, una de las cosas que lo hace a Dios moverse es a la manera como nosotros procedemos a decidir en la vida cosas que son importantes. Yo veo que Dios se involucra en esta historia desde el momento cuando ve la acción de una familia, de una pareja, o más de una mujer madre, que decide tomar la resolución que, aunque había un decreto
ella no le tuvo miedo, no le tuvo temor alguno a lo que estaba ocurriendo alrededor. Todos los niños estaban siendo arrojados al río Nilo y los cocodrilos se los devoraban, se los comían, se los papeaban, ¿verdad? Pero entonces ella hizo lo contrario. Si el río Nilo estaba simbolizando, representando muerte para los niños hebreos que iban naciendo, los niños varones sobre todo, porque el rey dijo a las hembras déjenlas vivir, pero a los niños láncelos al río. Si para el río Nilo, para los egipcios representó muerte, pues esta madre vio una oportunidad para salvar a su hijo. Entonces, como Dios miró la acción, la actitud de una madre como Jocabed, que significa Dios es mi gloria, ella prefirió honrar a Dios antes que al sistema, antes que lo que estaba pasando alrededor. Porque hoy en día muchas personas se arrodillan ante las leyes de gobierno, de someter a la gente a hacer cosas que muchas veces están en contradicción a la palabra del Señor. Hoy día muchas personas, digamos ya sin escrúpulos, ya sin temor alguno, están madres, ¿verdad? Por ejemplo, si la ley le respalda para que aborten, hay muchas muchachas jóvenes, irresponsables, desalmadas, que prefieren un aborto antes que la sociedad la señale, porque de pronto ¿dónde apareció este niño? ¿Quién es el padre? ¿A quién se le atribuye la paternidad? O porque yo no quiero responsabilidad, estoy muy joven. Muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que como la ley, el sistema la está amparando, ellas le dan vía libre a este tipo de decisiones, ¿verdad? Como lo que está pasando hoy en día en muchos países. Inclusive este país no es la excepción. Un par de años atrás estaban las leyes muy, digamos, contradictorias con la palabra, cuando se estaba proclamando la agenda, ¿verdad?, de la comunidad. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué pasa? De que ellos declaran en una declaración de lo que tiene que ver con la personalidad del niño, ya que dejemos que el niño, ellos mismos definan su personalidad. Entonces están tergiversando la cuestión de lo que tiene que ver con la identidad de los niños y están dejando que ellos se desvíen de su identidad como nacieron, y se les está queriendo, digamos, manipular la mente con que esto es cuestión de libertad de pensamiento y que hagan lo que ellos quieren ser. Entonces nosotros estamos mirando aquí una de las realidades más grandes de la Escritura, una madre que desafió el sistema, una mujer que no permitió que el diablo, digamos, hiciera estrago con la vida de su propio hijo, porque lo estaba haciendo en mucha gente. Muchas mujeres de aquellos días tuvieron el terrible dolor de que a sus hijos se las desprendiera de su regazo. Hermanos, dice la Escritura que esta mujer, entonces, yo me hago una pregunta, ¿me entiende? Amram, ¿por qué no fue él el que diseñó, el que elaboró la arquilla que estaba allí en el lugar donde habían puesto el cuerpecito del bebé Moisés? ¿Por qué fue la madre? O sea, fíjense, la mamá, la mujer llamada Jocabed, aquí dice la Escritura que ella fue la que elaboró, dice que una arquilla con juncos, y dice que la calafateó con brea y con asfalto y la puso sobre el carrizal, yo no sé, río arriba, para que entonces, ¿verdad?, llegara a la suerte, a lo que Dios quisiera. Pero ese acto de fe, de ella desafiar lo que estaba en contradicción en ese momento, es algo que fue aplaudible, que fue encomiable, porque hizo un acto heroico. Bendito sea Dios. Y Dios entonces cuidó del niño. A Dios le pareció una maravillosa decisión. Mire, en la vida, hermanos, nos toca tomar decisiones que tienen que ver mucho con nuestras, ¿qué es lo que vamos a, qué es lo que esperamos de nuestras vidas en lo que vendrá en el próximo cercano futuro? ¿Qué será lo que determinará el destino para nosotros, para nuestra vida, para nuestros hijos? Pero lo que decidamos ahora es lo que va a determinar cómo va a terminar nuestra vida, como nuestras familias, ¿verdad?, con nuestros hijos.
Yo no sé cómo usted está mirando el panorama actual en su familia. No sé si para usted en este momento es desafiante al no verlos a ellos aquí en la casa del Señor. Yo no sé a qué le achacaremos, cuál es la situación, a quién le estaremos inculpando por qué ellos no están en la casa de Dios hoy en día. ¿En dónde está nuestro mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Será que no estamos haciendo la tarea como Dios realmente nos ha a nosotros instruido a través de la palabra del Señor? Porque muchas veces, ¿verdad? Uno se hace esa pregunta: Señor, ¿en qué te fallé? Yo por años, algunas personas aquí tienen conocimiento de esta palabra, conocen el Evangelio desde muy jóvenes. Hay madres aquí que conocieron el Evangelio cuando eran niñas, cuando eran jóvenes, y se casaron en un estatus de temor de Dios, de conocimiento del cristianismo. Nacieron los hijos, pero la pregunta es: ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Están perseverando en las cosas del Señor? ¿Están haciendo las cosas conforme? Amén. Yo un día a ellos me tomé el tiempo, la tarea de instruirlos, de corregirlos, porque si estamos hablando de madres excepcionales, bendito sea el Señor, la Biblia nos enseña de que lo más importante, ya lo más esencial, la tarea más relevante que tiene una madre en este mundo es el de la instrucción a los hijos, el de la crianza a los hijos, el de darle disciplina a los hijos. Mire, la palabra disciplina es un derivado de la palabra discípulo. Bendito sea el Señor. Que ellos sean buenos estudiantes, que ellos puedan ser buenos aprendices de lo que se les está instruyendo. Porque Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, que dice, no se apartará de este santo mandamiento. Entonces, una cosa es la instrucción, otra cosa es la enseñanza. Y esa tarea se la tomó muy cuidadosamente, muy consagradamente esta madre de la Biblia, Jocabed. Yo he encontrado una dicha más grande, amén, al ver una madre que Dios, amén, cuando ella quizás estaba en uno de los momentos más conflictivos de toda su vida, se la estaba jugando ella, porque si eso se hubiese detectado, el hecho de que ella estaba procediendo a tomar al bebé y ponerlo en esa arquilla, ¿verdad? Tratando de salvarlo del decreto del rey. Si los hubieran agarrado infraganti, ellos hubieran llevado sentencia de muerte por haber desacatado una orden de un monarca, de un faraón. Pero ella le temió más a Dios. Una de las cosas que entonces debemos descubrir en cuanto a la fe es algo que resalta esta vida de esta mujer Jocabed. Primero, que ella tuvo cosmovisión, ¿verdad? Una cosmovisión profética, porque yo no sé usted, pero ella vio a su hijo con un largo alcance. Este puede ser un gran hombre de Dios. Es más, lo vio en sus 3 hijos, porque los 3 hijos, hermanos, fueron influyentes en Israel. Aarón, amén, fue un gran sacerdote. Ellos venían de una línea, de una clase sacerdotal, de una clase levítica. Entonces ella aprovechó esa oportunidad. El conocimiento que había adquirido acerca del Señor lo canalizó en la vida de sus hijos. Si nosotros estuviéramos haciendo la misma tarea de estar instruyendo, de estar criando hacia los hijos, hoy no tuviéramos que nosotros estar lamentándonos, no tuviéramos que estar llorando porque ellos están allá en el mundo, porque están en rebeldía, porque están haciendo exactamente lo incorrecto, amén, a lo que un día se les instruyó, se les enseñó. ¿Por qué razón? Pero entonces Aarón, María y Moisés fue el fruto, fue, amén, la cosecha de lo que un día una madre sembró en la vida de ellos. Vuelvo y repito, si hoy en día se levanta una Jocabed, seguramente levantará como hijos a un Moisés. Fue un hombre que fue un prócer, amén, de la libertad para una nación entera, un caudillo. Fue un profeta, un hombre de Dios, con un carácter, dice las escrituras, manso, una persona de una tranquilidad impresionante. Entonces, Jocabed, ella hizo ese trabajo, ¿verdad? Esa tarea de formar lo que hace la instrucción, instruye al niño. Cuando dice la escritura, instruye al niño, es fórmalo, forma el carácter de ese niño.
y hay que formarlo, ¿verdad? De tal manera que nosotros desde que los vemos pequeños a ellos, les podamos, enseñar, les podamos, digamos, capacitar, les podamos decir, hablarle de todo lo que tiene que ver con principios, valores, con la manera de comportarse. Porque cuando uno habla de instrucción, habla de cómo es su manera de comportarse, cómo es su conducta de vida. Cuando habla de enseñar, la Biblia básicamente se refiere al aspecto del conocimiento acerca de la Torá, que era lo que manejaban ellos, o la Tanaj, ¿verdad? Que es lo que se habla en el Antiguo Testamento. Entonces, una madre en aquellos tiempos, hermano, era la que tenía el deber de instruir a los niños, porque los padres estaban dedicados al trabajo. Y aparte de eso, el entorno en el que se habían criado esos hijos era uno de los más hostiles que había en la época, porque estaban bajo una opresión de esclavitud, ¿me entiendes? Entonces no tenían demasiado tiempo. Pero por eso decía a un principio, la historia de Jocabed parece ser un punto aparte. Pienso que por ser de origen egipcio, nació en Egipto, quizás tuvo algunos privilegios que no tuvieron las demás mujeres. Ninguna otra se le ocurrió hacer una arquilla, ninguna otra de esas mujeres se le dio por buscar la forma de salvar la vida de sus hijos. Pero esta mujer sí tenía algo muy especial. Como es una madre excepcional, ella daba todo por tal de salvar la vida de Moisés. Y se las inventó, se las ingenió. Y dijo, vamos a buscar la manera de salvar al niño, porque le pareció hermoso. Yo no puedo, esa palabra sigue todavía aquí en controversia. Solo por el hecho de ser bonito, de ser bello, no creo. Fue porque había una virtud excepcional en la vida de Moisés. Amén. Ahora pregunto, ¿cómo usted está viendo a sus hijos en esta tarde? No los mire como, eres un fracaso, eres un burro. Nunca pensé que fueras a llegar a estos lugares tan bajos, ¿verdad? ¿Qué vergüenza me das de verte en la condición en la que estás? Mira lo que te has convertido. No mire a sus hijos de esa manera, porque a menos que usted profese con sus palabras, lo que usted juzgue, amén, por los hechos, lo que está viendo al momento, eso es lo que determinará lo que ellos van a hacer en la vida. Pero esta mujer de la Biblia tuvo una cosmovisión diferente, una cosmovisión profética, lo vio como algo especial para Dios. Miremos así a nuestros hijos. Quizás no están ahora en la mejor situación, en el mejor estado de vida, pero siempre hable fe. Amén, hermanos. Hermanas, hablen fe de sus hijos. Digo, amén, aquella madre un día cuando vio a su hijo, me acuerdo yo siempre que los vellos se me erizan, miraba a la madre de aquel guerrillero Eduardo Pérez, cuando llegó a su casa, todo hecho nada, añico, ¿verdad? Producto de la vida que llevaba, envuelto en droga, un guerrillero matón, sicario, drogadicto, alcohólico, terriblemente, todo desgreñado, una piltrafa humana. Entonces dice la madre que cuando un día, él, en su relato, él llegó a casa de la madre, por alguna razón visitó la casa, pero él casi odiaba a su madre. Entonces la madre ya era una mujer convertida a la fe cristiana, pero ella logró entender lo que significa hablar fe y no lo juzgó por lo que vio allí en él en ese momento, sino que cuando el hijo, aún hablándole con ociosidades, con vulgaridades, cuando el muchacho dio media vuelta porque le habló de Cristo y él le decía, no me vas a convencer de que me vayas a hablar de esa religión y todo lo demás. Pero cuando él dio media vuelta e iba camino hacia la calle, ella le gritó, le dijo, Eduardo, no he de morir sin antes verte en un púlpito hablando y testificando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ella dijo, loco, estaré loco, pero yo nunca hablaré de él y me convertiré a eso, porque eres una loca. Y dijo, no lo hace así, hijo. Yo un día te veré sirviendo al Señor. Y hoy en día ese hombre anda por el mundo predicando que Jesucristo, aleluya, sana, salva, bautiza y viene pronto. Bendito sea el Señor. Cuando la madre vio a ese hombre, no lo vio como una piltrafa humana, como un hombre hecho añico, como una persona
que era buscado por la justicia, que era un rebelde matón, sino que lo vio como un siervo del Señor. Hablemos fe, amén, como Jocabed, que miraba a Moisés hermoso, lo miraba, aleluya, con detención, porque era excepcional, era especial para Dios, aleluya. Por la fe, dice Hebreos 11:23, por la fe, cuando nació Moisés, dice la Biblia que fue escondido por 3 meses, porque su madre le vio hermoso, bendito sea el nombre del Señor, y lo libró, llevándole sobre una arquilla de junco camino hacia el río Nilo. Gloria al nombre poderoso del Señor. Dios hace cosas maravillosas, hermano, a su nombre. Gloria al Señor. Entonces hay algunos aspectos de los cuales muchas veces nos hemos equivocado a través del tiempo, de que piensan muchas madres que la mejor manera de instruir a los hijos es llevándolo a una escuela. Ya, algunas madres piensan que las escuelas hacen a sus hijos ser gente de bien. Yo no digo que no, pero yo creo firmemente, y también algunas otras piensan que la iglesia, no, en la iglesia ya está la mamá, la maestra de escuela dominical, y les va a enseñar, porque para eso se preparan las maestras, porque ellas tienen el don para enseñar a los hijos. Pero cuán equivocada y equivocados están los padres que piensan que los mejores lugares de formación para los hijos son las escuelas o son las iglesias. No, señor, la mejor escuela de preparación para los hijos son los hogares, la casa, el lugar donde allí la madre lo tiene a un lado. Hoy esta historia de Jocabed está iluminando a muchas madres que por tanto tiempo han pensado que porque tienen necesidad de ir a trabajar, mire, esta sociedad tan absorbente lleva a que muchas mujeres soliciten niñeras para que críen a hijos. No han visto a sus hijos por horas, por días, pero esta madre se tomó la tarea de ella misma instruir a su hijo Moisés. Mire, ha sido un privilegio tan grande que cuando la hermanita, que era bien, así muy trucha, ¿verdad?, muy astuta, la niña María, y se fue bordeando en las riberas del río para ver cómo era el curso que llevaba la arquilla de madera, amén, allá de junco, y vio que de pronto iban a la hora del día, porque es que yo creo que en todo esto, cuando la madre procedió a actuar, porque la fe es acción, hermanos, amén, la fe sin obras es muerta. Ella no se quedó con los brazos cruzados. Algo estaba por pasar allí, un desastre, una calamidad. No podía soportar más, 3 meses. Usted sabe lo que es tener a un bebé 3 meses escondido. Usted sabe, yo tengo ahora la experiencia, bueno, ya con los hijos, ¿verdad? Pero ahora la nietecita me refresca la mente. Usted sabe, yo digo, Dios mío, los que no tienen cuerpecito, como lo tienen el galillito. Ya gritan, porque cuando están gritando es porque están en el momento en que están buscando que la mamá les dé pecho, ¿verdad? Están llorando, están gritando tremendamente. Entonces se supone que si el bebé iba creciendo, es más que cuando la hija de Faraón lo encontró allí en la arquilla allí de junco en el río, dice que lo vio y se compadeció porque estaba llorando el bebé. Seguramente era la hora de que mami le diera pecho, ¿entiende? Entonces ya cuando se salió de las manos, dice, no pudiendo más, 3 meses, era maravillosamente eso, un milagro de que no se hubiese dado cuenta alguno de los vecinos ávidos que estaban nada más esperando a ver. Ya a mi hijo se lo llevaron al Nilo, lo arrojaron, los cocodrilos se lo comieron. Pero ¿qué persona no pudo haberse dado cuenta que había un bebé en una casa donde ellos lo habían escondido por 3 meses? Pero Dios fue tan maravilloso que Él allí fue donde metió su mano. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que hace a Dios moverse? ¿Qué es lo que hace a Dios manifestarse en nuestra vida, en nuestra familia? Cuando usted hace lo suyo, cuando usted pone su parte. No se trata de lo que somos, hermanos queridos, sino de lo que hacemos. Hay mucha gente que tiene renombre, que tiene muchas cosas, la gente lo conoce, pero más que cualquier cosa, lo que Dios mira en nosotros es cuando procedemos, actuamos en la fe en el Hijo del Hombre. Amén, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Y Jocabed entonces fue la que tomó la iniciativa. Yo creo, tengo un principio que nunca me ha fallado en los años de servir a Dios, basado en la historia de Josué, haciendo un paréntesis de esto, y cuando Dios lo mandó a conquistar las tierras, ya todo estaba servido en bandeja. Ya Dios le había dicho, ves y conquista la tierra. Ya Dios le había anticipado diciendo, así como estuve con mi siervo Moisés,
así estaré contigo si guardase todos los estatutos, los mandamientos, los preceptos. Así como Moisés fue fiel en todas estas cosas, yo estaré también contigo. Le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, si tenemos, hermanos, anticipadamente esa promesa que nos está declarando el Señor, que Él está con nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hagamos lo que tenemos que hacer, porque a la final Dios va a estar conmigo. Entonces, si Josué se hubiese quedado con los brazos cruzados, esperando que todo lo resolviera Dios, ¿dónde hubiese estado la conquista de la tierra? Pero Dios le dijo, todo lo que pise la planta de tus pies, yo te lo daré. Todo lo que emprendan tus manos, yo te daré éxito. Bendito sea Dios. Entonces, cada vez que Josué iba dando un paso de fe, Dios le iba respaldando. Cada lugar a donde él iba, hacia Jericó, a todas las tierras, a Sehón, el rey de los amorreos, el otro a todos, cada uno de los gigantes esos, Dios le iba dando victoria, iba ganando territorio. Bendito sea Dios. ¿Pero por qué? Porque había un principio de fe. Amén, que Dios se mueve a la manera como tú y yo damos el primer paso. Así como tú y yo damos el primero, segundo, tercer paso, así Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dicen amén, hermanos. Entonces Dios miró eso en Jocabed. Ella era una mujer también devota, una mujer de oración. Pero ella no se quedó solamente con la oración, con la búsqueda, sino que ella también actuó. Dijo, no, algo hay que hacer aquí. Y tomó al bebé, amén, lo envolvió en un pañal, seguramente en una cobijita, lo puso sobre la arquilla de juncos y allí lo depositó. Y ya estaba calafateado, estaba todo bien preparado. Y ya ella solamente dijo, bueno, Señor, te lo pongo en tus manos. Y ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Entonces, no dejemos todo el trabajo a Dios. Amén, hagamos nuestra parte. ¿Sabe qué entonces tomó la niña María cuando vio que la hija de Faraón salía a esa hora al río a bañarse? Hay una conexión divina. Dios pone en el corazón de la doncella, de la hija de Faraón, bajar hacia el Nilo. No era casualidad, era una causalidad. Dios, más que casualidad, es una causalidad. O sea, Dios incide sobre nuestras vidas, sobre nuestro destino, sobre nuestras decisiones. En Él se produce el buen querer como el hacer por su santa voluntad, mi amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces goza por eso. Dice la Escritura entonces que cuando la hija de Faraón descendió a las aguas, mandó una de sus doncellas porque vio a lo lejos algo que se movía allí, una arquilla, y la mandó a llamar y vio al niño, como ya les he dicho, pero ya estaba todo fríamente calculado. Llegó entonces la niña María y se le adelantó, se le anticipó, porque probablemente pudo haberle dicho a una de esas doncellas egipcias, críamelo, o deja a otra casa diferente a la de la verdadera madre. Pero su hermana María vino y se le anticipó y le dijo, si quieres permíteme, yo te lo llevo a donde una de las hijas de las hebreas, a una madre hebrea, para que ella lo tenga y te lo cuide. Y dijo, como ha dicho, ves, tráeme a esa mujer. Es lo que dice aquí la Escritura. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y dice, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió, lo crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Eso está en Hechos 7, 20, 23. Gloria al Señor. Eso fue lo que hizo entonces María, fue y se lo entregó a su propia madre. Por eso el texto ese que aparece en el capítulo que leímos, Éxodo 2:9, ¿qué le dice la hija de Faraón? Perdón, la hija de Faraón a la mujer, a Jocabed, tomando al hijo, dijo, criámelo. Le dice así, a ver cómo, dice, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. O sea, aparte de que era su propio hijo, la que se convirtió en la babysitter de su propio hijo, en la nana, le estaban pagando. ¿Dónde usted mira eso? Entonces, claro, ella se tomó el tiempo, hermanas, para hacer su trabajo. Crió al niño.
lo crió como una madre. A ver, verdaderamente, yo no sé en qué momento de su uso de razón le reveló: yo soy tu madre. No sé en qué momento lo hizo. Eso está fuera de nuestro conocimiento, pero de que en algún momento él se enteró de que realmente Jocabed era su propia madre, no tengo la menor duda. Pero la madre lo instruyó acerca de sus leyes que tenían que ver con su credo, con su fe. Ahora, no fue una madre que se deslumbró por lo que le estaba ofreciendo el sistema. Miren lo que le estoy diciendo, ya estoy terminando con esto. No se deslumbró con lo que le ofrecía el sistema. Miren, hoy día hay muchas mamás que le dan más empeño, más énfasis a que sus hijos, y hasta se sienten enorgullecidas de eso. Eso no está malo, pero no debería de ser la prioridad. Muchas madres se jactan de hasta decirlo, hasta lo muestran en las redes sociales, de los éxitos que tienen sus hijos en el mundo secular. Porque es egresado de la universidad no sé qué, porque mi hijo es un profesional, porque hace esto, porque tiene este puesto, porque tiene hasta ya su casa propia y mira, tiene exitoso en esto. Eso no es malo, pero no estamos, digamos, invirtiendo bien la escala de valores. Jocabed sí pudo entender que para ella el mejor logro, el mejor éxito era preparar a su propio hijo para el servicio del Señor. Dicen amén, hermanos. Porque la Biblia enseña, amén, si la aplauso para Cristo, déselo fuerte. Gloria a Dios. Porque la Biblia enseña que Moisés fue educado en las mejores escuelas de Egipto. Fue pagada su carrera en el ámbito secular. Conoció, dice la Biblia, toda ciencia de los egipcios. Y era poderoso tanto en palabras como en obras. ¿Se puede imaginar usted? O sea, que no era ningún neófito. Él tenía su preparación secular. Pero la mamá, eso no era lo que, lo que le robaba el sueño, la alegría. Sino que su mejor deseo era aprovechar al máximo el tiempo que mientras lo tuvo consigo, le enseñó de que él realmente no pertenecía a esa clase de los egipcios, que su verdadera identidad pertenecía a la clase de Israel, que él era un hebreo, que era un hombre con formación de un pueblo que Dios había llamado, y comenzó a hablarle del pasado y cómo Dios levantó a esa nación y le hizo meter ese ADN en su corazón. Bendito sea el Señor. O sea, que una mamá que tiene a su alcance a sus hijos, no desaproveche la oportunidad de que se les enseñe acerca del temor al Señor. Ella tuvo temor a Dios. Amén. Dice la Biblia que no teniendo temor hacia el decreto del rey, ella decidió hacer la voluntad de Dios. Y como ella hizo la voluntad del Señor, Dios la premió, Dios la bendijo. Bendito sea el Señor. Entonces ella hizo lo que tenía que hacer. El temor era hacia Dios, no hacia el hombre. Hay muchas personas que le tienen más miedo al sistema que a Dios. ¿Me entiendes? A lo que los gobiernos dicen. Pero dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Una madre excepcional es una madre no solo con una visión, una cosmovisión profética de que ve a sus hijos como nadie los puede ver, sino solamente una mamá puede decir: quizás la gente te juzgue, hijo, porque te ve así en esta condición, pero yo te veo a ti con los ojos del Señor. Amén. Y tú vas a ser un instrumento en la mano de Dios. Yo te veo como un pastor, te veo como un evangelista, como un siervo de Dios. Mire, esos son los mejores honores que puede una persona. Mire, la mejor realización de un padre de familia, y no se sientan quizás señalados, no es mi intención, ¿verdad? Pero la mejor realización de una madre, de un padre de familia, es cuando ve a sus hijos ejerciendo un ministerio, amén, para el Señor. No cuando me dicen: no, es que mi hijo es abogado, hermano, y no tiene tiempo ni para venir a la iglesia. No, hermano, no hiciste bien la tarea, ¿me entiendes? Más que cuando lo presentaste al Señor, lo dedicaste a Dios, ya es grande, ya es una persona que tiene hogar, me está diciendo que tu hijo es un profesional, que no tiene tiempo para esto, otro, y no para el Señor. No hicimos bien la tarea. Pero cuando una persona, ¿verdad?, invierte su tiempo y está balanceando, es un profesional, ok, pero le sirve a Dios, llama a Dios y aparta su tiempo para el Señor. Y aunque tiene por allá algunos compromisos, dice: primero es Dios, segundo es Dios, y lo demás es por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Damos gloria a Dios, porque la Biblia dice
que Moisés, rehusando a llamarse hijo de la hija de Faraón y, amén, y de los deleites de los tiempos, de los tiempos presentes del pecado, de los placeres temporales del pecado, renunció a eso y mejor prefirió ser maltratado juntamente con sus hermanos los hebreos. Bendito sea Dios. Él renunció a lo que en algún momento muchos de nosotros anhelamos en esta vida, de querer sentirnos realizados en algunas áreas materialmente. Él renunció a eso con tal de servirle a Dios. 40 años de vida duró Moisés. Su historia se parte en tres. 40 años viviendo en Egipto, preparándose en Egipto secularmente. 40 años después, dice, y era de 40 años cuando Moisés, Dios lo llamó, ¿verdad? Que cuando vio a sus hermanos, dice, y saliendo Moisés allá afuera a ver las actividades de sus hermanos hebreos, vio que un hebreo golpeaba a otro hermano suyo. Entonces intervino, ¿verdad? Y lo separó. ¿Por qué golpeas a tu hermano? Y esto y lo otro. Pero al día siguiente, primero fue viendo a un capataz egipcio golpeando a un hebreo. Y Moisés le enardeció su corazón. Quiere decir que la mamá estaba haciendo un buen trabajo, porque ya había trabajado el corazón del hijo, diciendo: tú eres sangre hebrea, hijo, tú no eres ningún egipcio, ya estás aquí por misericordia de Dios, porque Dios te tiene para un propósito, porque era una madre con una visión profética, viendo algo glorioso en la vida de su hijo. Tú no te quedes ahí deleitándote en lo que este mundo te está ofreciendo. Usted debe saber que eso trasciende más allá, que usted tiene para algo grande. Entonces Moisés, saliendo allá a ver a sus hermanos, vio que ese egipcio golpeaba a un hebreo y defendiéndole lo mató. ¿Entiende? Entonces al día siguiente vio a dos hebreos peleándose entre sí y cuando quiso apartarlo, uno de ellos dijo: ¿quién te ha puesto para que seas juez entre nosotros? ¿Acaso nos quieres intentar matar como mataste al egipcio ayer? Entonces cuando Moisés se vio como descubierto por esto, huyó al desierto, porque ya Faraón ya lo buscaba para matarle. Hermanos amados, y allá duró 40 años en el desierto. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y después de otros 40 años fue cuando Dios lo envió para libertar a su pueblo Israel, hasta llevarlo al monte Nebo. Amén. Y allá fue donde Dios le permitió ver la tierra de lejos, a la distancia, y allí murió y allí lo enterró el Señor. 120 años, 3 tiempos diferentes, 40, hasta que murió a los 120 años. Una mamá entonces que finalmente podemos resumir esto, que tuvo el alcance, ¿verdad? La percepción para entender que este niño era especial para el Señor, que Dios lo tenía con un propósito, que lo instruyó. Amén, que su temor estuvo siempre, fue el que la rigió para caminar conforme al propósito de Dios, que fue una madre que tomó las mejores decisiones, que no miró por ella, sino miró por el hijo, ¿verdad? Quizás yo pueda más adelante morirme, pero yo quiero que este niño se salve. Una mamá que lo protegió, que supo entender realmente cómo es el mover, el caminar con las cosas del Señor. Una mamá que supo descubrir el talento de un hijo. ¿Me entiende, hermana? O sea, yo quiero que usted sepa que esos hijos que usted tiene consigo son prestados. Dios se los ha puesto para que usted los administre, para que usted sea una buena mayordoma de esos hijos, pero que usted haya hecho la tarea bien y se los haya preparado al Señor, porque en el momento en que Dios los quiera usar, no vayan amén, el retraso de una falta de preparación adecuada. Es decir: pero tanto tiempo tuve con ellos cuando eran niños, no los capacité, y ahora que Dios los está llamando, pues mira, ahora carecen de conocimiento de la Biblia y están empezando apenas a estudiar en escuelas bíblicas, en institutos y lo demás. Ahora que es su tiempo, madres que están ahora jovencitas y tienen a niños recién, bendito sea Dios, comiencen a instruir a esos niños en el camino del Señor, porque a la final de cuentas, la única satisfacción que te va a quedar es saber: Señor, tú me los diste y yo te los estoy entregando, Señor, con el conocimiento de tu palabra, y ellos te aman y ellos quieren servirte. Qué bonito es que usted pueda un día darle cuentas a Dios por esos hijos de esa manera. Amén. Que ellos puedan aprender del modelo ejemplar de una madre, de un padre conforme al corazón del Señor. Gloria a Dios. Dios me la bendiga, hermano.